Siguen a través de los medios de comunicación. Un saludo cordial a los maestros y maestras que de seguro están atentos a este debate de la reforma a una ley tan importante como es la Ley de Educación Intercultural. Un abrazo fuerte, colegas y queridos maestros del Ecuador. Primeramente, yo quiero, como una premisa y escuchando algunas intervenciones, yo quiero resumir algo en el sentido de que si se habla de un modelo educativo en el Estado ecuatoriano, tengo que decir que es un modelo impuesto, que nunca fue socializado, una ley que nos impusieron. Digo esto porque no se preparó el terreno y resultado de ello estamos dándonos cuenta hoy que fue un fracaso. Pero de eso se habla muy poco y se está diciendo cualquier cosa en contra de esta interesante propuesta. Yo quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que en esta oportunidad nos presenta un informe sumamente mejorado con relación al primero, el mismo que se ciñe a temas o ejes trascendentales en el sector educativo, tales como el sistema de protección en las instituciones educativas, los departamentos de consejería estudiantil, la educación municipal, las instituciones educativas fiscomisionales regentadas por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la educación en artes, educación artesanal y educación comunitaria, la eliminación del nivel desconcentrado circuital, que me parece sumamente importante porque no era otra cosa que una burocratización y un gasto de recursos. Otro tema, el sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación como un concepto sumamente importante en un Estado plurinacional y multiétnico. La evaluación educativa sumamente importante en el sentido de mejorar lo que tenemos. El Consejo Nacional de Educación y sobre todo el tema de los educadores comunitarios y populares, las bibliotecas tan idas a menos en nuestro sistema educativo nacional, la capacitación y profesionalización docente y el escalafón y la remuneración docente justa como debe ser para el maestro y la maestra ecuatoriana. Colegas asambleístas, sin duda, tenemos claro, siempre lo hemos dicho, que la educación y la política de educación de un Estado es el mejor camino para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Eso no está en discusión. Y es el único camino que nos lleva a la libertad de pensamiento y a ser sujetos críticos y propositivos para en la unión de esfuerzos y brindar mejores días para la sociedad. Querido pueblo ecuatoriano, tenemos que tener muy claro que el cambio social a raíz de una mejor educación no se logra de la noche a la mañana, como algunos dicen que lo han cambiado en 5 o en 10 años. No es así. Pero lo más importante es empezar a caminar hacia el objetivo y el propósito. Yo, como un educador que soy, siempre llevo en mente un proverbio muy importante que alguna vez lo dije en esta asamblea. Dice que si tus proyectos son de 1 año, siembra granos. Si tus proyectos son de 10 años, siembra árboles. Y si tus proyectos son de 20 años o más, educa a tu pueblo. Muy bien nos iría si proyectamos ese sendero, pero tenemos que empezar a caminar y crear las herramientas para ese noble propósito. Y una de ellas es una buena ley de educación, que no será la perfecta, por cierto, pero no es suficiente la ley mientras no tengamos como Estado políticas serias y eficientes en el sistema educativo, tomando como una acción prioritaria. La educación nos hará libres y es la educación quien redime a los pueblos y sobre todo si formamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes con pensamiento crítico y propositivo. Qué bien que esta reforma ponga mucho énfasis en la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque tenemos claro y entendemos que a las escuelas van nuestros hijos, que son el regalo más preciado que Dios nos ha dado, son el más preciado y la mejor riqueza que tenemos, y como sociedad debemos saber que un niño va a una escuela, a un colegio, a educarse y a completar su formación que en el hogar se les brinda. Y queremos que se le brinde un ambiente seguro, tranquilo y que propicie la felicidad de nuestros niños. Ese es el objetivo.
felicidad concebida como la filosofía misma de la educación. La protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes debe ser el pilar fundamental para una buena educación en nuestro país. Colegas asambleístas, invoquemos que no haya más maltrato, no más abusos, no más casos San Petra, no más casos como el de Paola Albarracín y sobre todo no más impunidad en procura de proteger a nuestros niños, a nuestras niñas y a los adolescentes. Señor presidente, qué bien que en esta reforma se plantea una jubilación digna para el maestro y la maestra ecuatoriana, a la que deberán tener acceso todo servidor público y privado de nuestro Estado, pero con especial atención a los maestros que, bien dijo un colega asambleísta, realizan una labor extraordinaria y la profesión más compleja. Mi reverencia para el maestro ecuatoriano, sobre todo para los jubilados, que gracias al papel de la Asamblea se han reivindicado sus derechos, entregándoles por lo menos parcialmente el bono que se les fue negado por más de 10 años. Inclusive algunos ya lo tenían hasta perdido. Resalto que en el artículo 22, relacionado a las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional, se ha incorporado un literal que textualmente dice, y ese tenemos que repetirlo, colegas asambleístas: informar y consultar con carácter vinculante a las comunidades, pueblos y nacionalidades respecto del inicio del proceso de cierre y fusión de establecimientos educativos públicos en el sector rural y comunitario. Con esto se garantiza la educación rural en coherencia con su realidad y sobre todo en armonía con la estabilidad familiar. Pongámosle una mirada a las escuelas del milenio, que no han funcionado como nosotros quisiéramos. Y es más, en mi provincia de Zamora Chinchipe, 3 unidades del milenio, muy caras, muy costosas, hoy se están cayendo en pedazos y no respondieron, ni antes ni ahora, por lo que está sucediendo. Inclusive, en acciones de fiscalización, ni siquiera nos pueden proporcionar los planos porque no saben dónde están. Esa es la realidad que estamos viviendo, colegas asambleístas, en el Ecuador. Pero también es menester resaltar que en esta reforma se considera recategorizar a los maestros sin mayores trámites, recuperando un escalafón digno de los maestros y maestras. Aquí hemos dicho recategorización automática. Qué bien ese concepto. Eso no significa que los maestros queremos que nos regalen nada, simplemente que se haga justicia y los trámites sean oportunos y justos. Que los programas de fortalecimiento y formación del Magisterio Nacional pasen de hacer política de Estado y no solo de un gobierno. Eso es una cosa sumamente importante. Qué interesante que la Comisión en el artículo 110, que reforme el artículo 111 vigente de la ley, ha recogido la propuesta de que, previo a la evaluación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa debe proporcionar un catálogo de contenidos a ser evaluados. Aquí hay que hacer una aclaración. Ya dije, los maestros no queremos facilitismos ni facilidades. Aquí esto es con la finalidad de que al momento de calificar y evaluar haya la mayor objetividad, porque las pruebas que han servido para la evaluación no han cumplido con estos parámetros, más bien han servido para decir cualquier cosa de los docentes, cuando al contrario, el docente está capacitado, tiene que capacitarse, sí, porque esa es la dialéctica de la verdadera educación. Qué importante también que este proyecto reforme el 117, que reforma un artículo con el mismo numeral de la ley vigente en lo que se refiere a la jornada laboral docente, que especifica las horas reloj de trabajo semanal y los periodos pedagógicos, sobre lo cual debo manifestar que si bien es cierto que el maestro labora 8 horas reloj diarias de manera formal, no es menos cierto que en la práctica es mucho más que eso. El docente dedica más del tiempo estipulado en la ley y así cumple con responsabilidad su deber noble, que más que una profesión es una verdadera vocación. Solo imaginémonos, colegas asambleístas, ¿qué tiempo emplearía el maestro para calificar las tareas, pruebas, exámenes de sus alumnos de manera objetiva? Tareas que sin duda las cumple fuera de sus labores formales
incluso sacrificando el tiempo que bien podría dárselo a su círculo familiar. Señor presidente, yo quiero ser puntual reservándome el derecho de presentar por escrito que en el artículo 121, que reemplace el artículo del mismo número de la ley vigente, mismo que se refiere a la promoción a vicerrector y subdirector, en su numeral B, sugiero y propongo que dicho literal diga acreditar título de tercer o cuarto nivel de educación, porque aquí se está cerrando la posibilidad de que un rector o subdirector sea un docente con tercer título que tiene una gran experiencia y un título muy profesional y coherente con la tarea y el rol que va a cumplir, que no es otra cosa de carácter pedagógico y psicopedagógico. Entonces, este es un llamado, sin perjuicio que si concursa alguien que tiene un título de cuarto nivel, bien le podría servir para unos méritos adicionales. Señor presidente, en el 134, muy puntual, quiero sugerirle que se categorice las faltas en las que podrían incurrir los estudiantes, porque nos dejan ahí también en el inciso de este artículo una discrecionalidad, dice, porque se hará alguna valoración de la falta según la gravedad de la falta cometida. ¿Cómo se determina la gravedad de la falta? Es lo que tenemos que preguntarnos. Tiene que estar clasificado y tipificado en la ley. Bien puede ser como faltas leves, faltas graves y faltas muy graves, para en base a esta tipificación determinar las sanciones correspondientes tomando en cuenta la proporcionalidad y la dosimetría. De no ser así, caeríamos en la discrecionalidad y en la inseguridad jurídica que podría conllevar a un pedido de nulidad de cualquier resolución sancionatoria, provenga de la autoridad que venga. Finalmente, señor presidente y colegas asambleístas, ¿cómo no reconocer esta propuesta si contempla la disposición transitoria primera en que el Estado reivindique el derecho de la seguridad social de los educadores comunitarios y populares, quienes cumplieron un rol muy importante en la educación de las personas que en un momento fueron relegadas, pero que gracias a la labor de nuestros maestros comunitarios y populares se incluye en este sistema educativo nacional? El mejor tributo que les podemos ofrecer es que en esta asamblea garantice el derecho legítimo en favor de este gran grupo humano que entregó todo de sí en favor de nuestra sociedad y que, es más, han venido insistiendo en que se haga justicia y se haga efectivo el derecho. Mi reconocimiento a sus dirigentes, que una vez más, como educadores, nos enseñan que luchando también se está educando. Mi reverencia a la maestra Araceli Puetate Méndez, dirigente nacional de los educadores populares comunitarios y en particular de mi provincia, el doctor Ángeles Reyes, que han estado pendientes de esta gestión. Señor presidente, colegas asambleístas, esta es la oportunidad de entregar una importante ley, no solamente para los maestros y maestras del Ecuador, sino para el pueblo ecuatoriano que demanda justicia. Pero también es cierto, a falta de políticas públicas en educación, no es menos cierto que la educación superior sigue siendo un privilegio para algunos en el Ecuador, cuando la Constitución dice totalmente lo contrario. Es inadmisible que universidades estén con un costo de $5,000 y $6,000 el semestre. Solamente preguntémonos en qué Ecuador estamos y cuál es la política que realmente necesita el Ecuador para la inclusión de los estudiantes de toda condición social. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas. Concluye la intervención del legislador Helio Peña, en representación de Zamora Chinchipe. Señaló, casi al finalizar, que enviará sus observaciones por escrito